Hoy día vamos a ver el tercer capítulo y voy a empezar a compartir la presentación. Ah, ya. Favor, me indican si se ve un dedito arriba nomás. Sí, se ve. Ya, perfecto. Bien, entonces, bueno, ahí tiene el título La forja de la fe reformada y tiene que ver con cómo se concretó la revisión que vamos a ver hoy día, que son las confesiones de llamada La Rochelle o la francesa o galiana que aparece ahí en el manual, y la confesión belga, que no fue nada fácil, ¿no? Por eso se habla acá en principio de cómo los protestantes, ¿no es cierto?, franceses, eh, fueron y le dieron forma a esta confesión en un ambiente que era súper complejo. Entonces se habla de que fue un poco clandestino, ¿no? Y por otro lado también se habla del peligro de la muerte, porque así era, así fue, así fue. Mucha gente fue muerta en este tiempo por hablar, ¿no es cierto?, estos temas que aparecen en estas confesiones. Entonces, como decíamos, la confesión esta que ahí aparece la Rochelle o la Galicana. Galo viene de francés y alguna vez explicaron los mismos franceses de que viene de gallo, o la Galia, los gallos. Por eso también en el escudo francés aparece un gallo, ¿no? Esa nació en el año 1559 y fue producto de una reunión secreta que se hizo en París en la casa de un creyente. Entonces, donde habían delegados de unas 72 iglesias y congregados sabiendo que corrían peligro de ser acusados de herejes, y no solamente era ese el peligro, sino que finalmente eran acusados y condenados a la hoguera. O sea, eh, era con la vida, no era nada fácil. Y bueno, fue Juan Calvino que en esta confesión fue el que envió, digamos, el borrador inicial, pero finalmente los pastores que estuvieron bajo la persecución fueron quienes terminaron de pulir, ¿no es cierto?, estos 40 artículos que definieron en realidad quiénes eran los cristianos en esta etapa de la historia, ¿no? Solo 2 años después también surge, en 1561, un alumno de Calvino que se llamó Guido de Brest y tomó también esta misma base, pero ahora para formular la confesión belga. Entonces, la historia cuenta que él la arrojó con valentía sobre los muros del castillo de Tournai, ¿no? Así se escribe, lo dije tal cual porque no sé la pronunciación, para que el rey Felipe II, rey Felipe II también eh, fue bien despiadado en esta inquisición en contra de los cristianos, y realmente también cualquier persona que era acusada de hereje era muerto, ¿no? Entonces, él la tiró al castillo para que él supiera de alguna forma que los reformados no eran rebeldes políticos, sino que eran finalmente cristianos fieles a su palabra. Entonces, la confesión, ¿no es cierto?, se transformó de alguna forma en un faro eh, para todos los cristianos, digamos, que estaban viendo cómo algunas creencias, ¿no es cierto?, que tenía la iglesia en ese tiempo se alejaban bastante de la fe. Por ejemplo, en el artículo 5 de esta confesión que se llama La Rochelle, se establece que la palabra de Dios es la regla de toda verdad, que es algo muy parecido o similar a lo que tenemos en la confesión de fe de Westminster. Entonces, lo que se escribió allí no solamente era teología, en el fondo era un escudo legal ante los tribunales civiles que los juzgaban basándose en tradiciones humanas y no en la escritura. Entonces,
y el artículo 5 de esa confesión como base utiliza eh, 2 Timoteo 3:16, ¿no es cierto? Que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, eh, la iglesia, de alguna forma, necesitaba una estructura doctrinal clara para no ser confundida con otros grupos radicales que habían también en ese tiempo. Y, y algo que también el autor Guido de Bresse, el de la Confesión Belga, defendió con mucho fervor antes de ser martirizado en la horca. O sea, finalmente igual murió ahorcado, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, si analizamos, analizar estas dos confesiones, vemos que le dieron una estructura al protestantismo, digamos, mediante la soberanía de Dios, fueron los principios de la soberanía de Dios, y la claridad de la revelación, que fueron los principios que más se defendieron en estas confesiones. Entonces, la confesión de La Rochelle comienza recordándonos que Dios se da a conocer primero por sus obras en la creación. Y ahí también utiliza Romanos 1:20, que es lo mismo que se utiliza en el primer capítulo de la confesión de fe de Westminster, ¿no? Y, y de forma más clara por su palabra, que es muy parecido al capítulo 1 de nuestra confesión. Entonces, en el fondo, si lo analizamos, vemos que estas son confesiones que miran hacia arriba para poder caminar hacia adelante en la tierra. La confesión belga, por su parte, su confesión se organiza en 37 artículos que cubren desde la Trinidad, ¿no es cierto?, hasta el papel de los gobernantes, que es súper importante, demostrando en el fondo que el orden de la iglesia es sagrado e inviolable. Entonces, vamos a revisar un poquito estas dos confesiones. También hay que decir que existe cierto silencio, ¿no? Entre la- lo- los, lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Esta confesión que surgió entre el año 300 y el año 500, el de Nicea y Atanasio, ¿no? Hasta el 1500. Son casi 500 años de silencio eh, aparente, porque siempre hemos sabido, ¿no? Los cristianos que hay un remanente fiel siempre en todas las edades y aquí no fue la excepción. Pero también nos marca un poquito el contexto en el cual la iglesia tuvo que sobrevivir y que coincide, ¿no es cierto?, con lo que los historiadores llaman el medioevo, un periodo de oscuridad artística, pero principalmente intelectual, donde también la iglesia tuvo mucho que ver aceptando muchas fábulas e incorporándolas a lo que hacía o lo que era la vida común de la iglesia. Bueno, veamos. Dos caminos, digamos, hacia la reforma en Francia, y eso solo en el principio del siglo XVI, por allá por el 1500 y tanto. Entonces ahí aparece para entender un poquito cómo amanece o se inicia esta reforma en Francia, hay que visualizar el campo de batalla teológico, donde estaban chocando en el fondo dos mundos que eran totalmente opuestos. Por un lado, teníamos la fortaleza del escolasticismo y por otro lado, el jardín del humanismo evangélico. Entonces los escolásticos eran como bien, utilizaban mucho la metodología de los grandes filósofos griegos, y a partir de esta filosofía ellos trataban de armar como una estructura de las doctrinas bíblicas. Entonces hacían algo súper complejo de entender y se alejaban, digamos, de la escritura. Entonces, y bueno, llegaron aunque se entendía que eran personas muy sabias, pero llegaron a una especie de oscurantismo, ¿no? Entonces, que eran todas esas tradiciones del purgatorio, ¿no es cierto? De la veneración a los santos. Y todo. Entonces, claro, algo que parecía algo de elevado, intelectualmente elevado, en el fondo lo que produjo fue algo súper oscuro.
Y por otro lado tenemos el humanismo evangélico. Pero este humanismo hay que entenderlo no como la visión humanista que nosotros entendemos hoy día, que en el fondo promueve la superación del hombre. No, esto tenía que ver, el humanismo evangélico del cual se habla, en el fondo era volver a las raíces, a lo más simple, a entender, digamos, el evangelio en cómo nació, cómo nos fue entregado, en su pureza, ¿no? Entonces, y aquí, en cuanto a, ahí dice la Sorbona, era una universidad, una de las universidades más importantes de París, ahí estudió Descartes y otros intelectuales, ¿no? Representaba, y aquí aparecen algunos líderes, ahí aparece Juan Steinhoff y Noel Beda, quienes personificaban de alguna forma este dogmatismo medieval oscurantista y una piedad que era tan estricta que carecía de alguna forma del aire fresco del pensamiento humanista, ¿no? Esta facción entonces miraba, ¿no? Eh, que cualquier intento de cambio que, que, que se estaba produciendo, porque esto en el fondo provocó algo, eh, era una amenaza mortal al orden establecido. Así ellos lo tomaban, ¿no? Las conclusiones a las cuales ellos habían llegado. Entonces, reaccionaban con los que los historiadores llaman ahí, y ahí aparecen el odium theologicum o el odio teológico, que era una defensa feroz que no dudaba en ningún momento en perseguir a quienes buscaban de alguna forma, ahí aparece innovar en la fe, pero no se trata de eso, sino en el caso de los humanistas evangélicos era preservar la doctrina pura. Entonces, si pudiéramos poner una ilustración de lo que era el escolasticismo, podríamos decir que es un castillo, ¿no es cierto?, que está con ventanas tapiadas, ¿no es cierto?, súper oscuro, ¿no es cierto?, que oscurecido por las capas de las tradiciones, ¿no es cierto?, y los sistemas intelectuales humanos, que en el fondo terminaban asfixiando la vida espiritual. Entonces, Jesús lo advirtió de alguna forma en Mateo 15, 3, que dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y aquí surge, ¿no es cierto?, desde ya el tema de las tradiciones en la Iglesia Católica, ¿no? El enfoque entonces estaba más en la estructura externa, en la estructura de la iglesia y la organización de la iglesia, que en la renovación del corazón, que es donde siempre ha apuntado Dios. Y en contraste tenemos entonces este camino del humanismo evangélico que fue liderado por Lefebvre de Tappers, a quienes muchos consideran, ¿no es cierto?, la luz de Francia. Entonces, el enfoque de este cristiano no fue construir un sistema intelectual árido, como su contrapartida, sino él se estaba centrando, ¿no es cierto?, en vivir auténticamente el Evangelio por encima de la teología dogmática. Y la gran herramienta que utilizó para esta transformación y que planteó y que finalmente terminó en la Reforma en Francia fue el regreso a las fuentes, lo que llevó entonces a él mismo a traducir el Nuevo Testamento al francés por allá por el 1523. Entonces esta obra permitía una cosa muy importante que antes no existía, porque recordemos que la Biblia en mucho tiempo, hasta el 1500, prácticamente estaba en latín y solamente la gente con mucho nivel intelectual, porque podía leerla, ¿no? Estaba prácticamente privada para el pueblo. Entonces, al traducirla al francés, dejó de ser un libro cerrado para el pueblo. Entonces, en el fondo está actuando como un manantial de agua pura, ¿no es cierto?, que vuelve a brotar después de haber sido obstruida por los escombros durante muchos siglos. Entonces, también él enfatizaba la justificación por la fe sola, que es otro de los puntos que va en contra fuerte
de la Iglesia Católica en ese tiempo, y no por los méritos, ¿no? De las obras o el viciado culto a los santos que ya se estaba practicando. Entonces, Lefebvre estaba redescubriendo finalmente el corazón mismo de la fe. Como luego también apreció Lutero, ¿no es cierto? Y también usaron el mismo versículo de Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Mientras la Sorbona o en la Universidad, ¿no es cierto?, de París, intentaba contener a Dios en fórmulas antiguas, ¿no es cierto? El humanismo evangélico ahora nos estaba recordando que el Evangelio es vida y libertad. Entonces, de esta forma estaba preparando el terreno para lo que más tarde sería y se forjarían estas dos confesiones grandes, ¿no es cierto? Confesiones reformadas como la francesa o la llamada Rocher. Bueno, para entender un poquito lo que pasó en este periodo, también hay que ver que estas confesiones no fueron un mero tratado académico que alguien empezó a escribir así tranquilito, sino se le ha denominado que fueron testamentos de sangre porque fueron redactados en un momento en que se pagaba con la vida, ¿no es cierto? El pensar distinto. Entonces, por eso son testamentos de sangre que están en el umbral de la eternidad. O sea, en cualquier momento, si lo pillaban, lo mataban. Y por eso ahí aparece el famoso edicto de Compiègne en 1557, que marca este punto de inflexión, que fue, por supuesto, para los protestantes aterrador porque otorgaba a los tribunales de aquella época civiles, ¿no es cierto?, la autoridad para juzgar a los protestantes y el cargo se llamaba escándalo público, que en el fondo tenía, eran condenados a la muerte. Al ser acusados de escándalo público, era condenado a la muerte. Entonces la fe dejó de ser solamente una disputa teológica para convertirse entonces ahora en un crimen de Estado que se castigaba con una ejecución. Entonces, tenemos que pensar en ese tiempo la presión tremenda que existía en todos los cristianos, mientras también en los Países Bajos, ¿cierto? Estaba el dominio absoluto de Felipe II, que hacía lo mismo, estaba desatando una persecución feroz. Entonces, en París y La Rochelle, la iglesia se veía obligada a la más estricta clandestinidad. Entonces, ellos se juntaban, ¿no es cierto?, en casas particulares, como, y ahí aparece una famosa como la de Le Vicomte, en la calle Visconti, y ahí se celebró el primer sínodo nacional en 1559 bajo un riesgo inminente. Si los pillaban, iban a morir, ¿no? Entonces, por eso esta realidad de escribir bajo la sombra de la muerte queda grabada en una carta desgarradora, ¿no es cierto?, que le escribe François de Morel a Calvino. Entonces, en esta carta le dice a Calvino que los fieles eran torturados sistemáticamente antes de morir para que delataran a sus hermanos. Una táctica en el fondo que estaba diseñada para que nadie muriera sin poner a todos los demás en peligro. Entonces cae uno y caen todos. Esa era la idea. Entonces, si analizamos esto que sucedió en ese momento, en este periodo de la historia, existía una presión extrema, ¿no? Pero finalmente produjo una teología de una claridad y una valentía asombrosa. Entonces, en lugar, podríamos, lo que sucedió fue esto, que en vez de huir, ¿no es cierto?, de la doctrina, los reformados la usaron como un escudo legal y espiritual. Entonces, por ejemplo, el redactar los 40 artículos de La Rochelle, ¿no es cierto?, estos hermanos que estaban ahí en sufrimiento, buscaban demostrar también que no eran sediciosos, que no estaban contra el Estado, ni tampoco eran herejes inventores de sectas, como fueron acusados, sino que finalmente eran cristianos, que estaban volviendo a la iglesia antigua
y a la ley y el Evangelio, como nos enseña la Escritura, como única fuente de salvación. Bueno, en Ginebra, la Academia de Calvino también servía como un refugio y finalmente se transformó en una fábrica de pastores que luego de ser formados, ¿no? Regresaban voluntariamente a Francia y a los Países Bajos, sabiendo que finalmente su destino más probable iba a ser la muerte. Entonces, y así ocurrió con Guido de Brest, que, que tras estudiar con Calvino, ¿no? Escribió la Confesión belga y, bueno, terminó sus días en la horca. Entonces, analizando teológicamente todo lo que sucedió en ese momento, vemos que este contexto de muerte reafirmó en estos reformadores la doctrina de la soberanía y la providencia de Dios. Por eso es muy fuerte cuando ellos escriben con respecto a este tema específico. Entonces, por ejemplo, en el artículo 8 de la Confesión de La Rochelle, declaran con una paz sobrenatural que aunque los demonios y los enemigos nos persigan, Dios los frena de tal manera que no pueden hacernos el menor mal sin su permiso, sin el permiso de Dios. Entonces, ellos tenían una confianza fuerte en el Señor, en las promesas de Dios, por ejemplo, Romanos 8:31, que ellos la citaban siempre en sus defensas, que decía, que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, escribir estas confesiones, en el fondo, era también una forma de cumplir lo que nos enseña Primera de Pedro 3:15, que es uno de los versículos más utilizados para la apologética, no sé, que dice, estando siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante cada uno de los que les demandara razón de su esperanza. Entonces, incluso en este caso, si su enemigo era el mismo rey Felipe II, entonces, ante quien, bueno, y ya habíamos dicho que Brest, ¿no es cierto?, arroja esta confesión sobre los muros del castillo con la esperanza de que ellos pudieran escuchar, ¿no es cierto?, leer esta confesión y pudieran recapacitar en todo lo que estaban realizando hasta en ese momento. Bien, y aquí vamos a analizar un poquito cómo se creó la confesión, partiendo del borrador, ¿no es cierto?, que prácticamente es una semilla que se planta en la oscuridad, ¿no?, de una catacumba que contra todo pronóstico finalmente termina floreciendo en los salones de un palacio real. Vemos ahí la progresión, ¿cierto?, que tuvo esta confesión francesa. Entonces comienza por ahí, por el año 1559, cuando Juan Calvino envía desde Ginebra un borrador con 35 artículos. Terminó en 40, le agregaron 5 más. Entonces, de alguna forma, Calvino desconfiaba de este proyecto, pensaba que las motivaciones eran más políticas que espirituales. Y también lo reprendió a los pastores franceses por esta impaciencia. Pero la urgencia de la persecución de alguna forma obligó a estos creyentes a buscar una base sólida donde apoyar sus pies en medio de la tormenta. Entonces el primer sínodo que aparece ahí en 1559 fue un acto secreto, ya lo dijimos, se celebró en una casa, el Le Vicomte, mientras el crimen de herejía era castigado con la muerte y lo estaba acechando en cada esquina. Entonces, ya dijimos, eran 72 iglesias que no solamente adoptaron el borrador que envió Calvino, sino que lo expandieron, como dijimos, a 40 artículos y profundizando especialmente en cómo Dios se revela a través de la creación y su palabra. Entonces, esta expansión teológica funcionó como un manual de supervivencia para ella. Entonces, este documento unifica a estas iglesias que estaban dispersas y les da una sola voz para, en el fondo, defenderse del Estado francés. Entonces, ellos aclararon en el prefacio de este texto que no eran una nueva secta, sino que estaban unidos a la iglesia antigua y usaban la escritura como su regla ciertísima de fe. Entonces, esta confesión es un escudo legal que, como ya dijimos, de un pueblo perseguido.
Entonces también, y ahí aparece, ¿no es cierto?, esta progresión de cómo finalmente llegan a tener, llega en 1571 el Sínodo de los Príncipes, donde se aprueba definitivamente este, esta confesión. Y ahí ya estaba uno de los sucesores de Calvino, Teodoro de Beza, estaba Juana de Albret y Enrique IV. Veamos un poquito de lo que se trata la confesión de fe de La Rochelle. Eh, y ahí aparece una figura de una catedral, ¿no? Y que debe resistir finalmente los terremotos de la persecución. Entonces, los primeros 11 artículos de esta confesión no es una teoría abstracta, sino finalmente son los cimientos sobre los que se sostiene la vida del creyente. Entonces, la piedra angular, como aparece en los artículos 2 al 5, es la escritura santa, la Biblia, ¿no? Entonces, para los reformadores franceses, ¿no?, la Biblia no es solamente un libro antiguo, sino es la regla ciertísima de nuestra fe. Entonces, ellos confesaron entonces que la autoridad de esta palabra no depende del acuerdo de los hombres, sino del testimonio interno del Espíritu Santo, basándose, ¿no es cierto?, en 2 Timoteo 3:16, que afirma que toda la escritura es inspirada por Dios para equiparnos plenamente. También sobre esta, ¿no es cierto?, cimiento se asienta ahora la base, que tiene que ver con el artículo 1 de los párrafos 6 al 8, que dice Dios y su providencia. Y aquí se confiesa a un Dios que es una esencia espiritual simple, pero inmensa en sabiduría y bondad. Pero lo más profundo es cómo entendían el gobierno de Dios. Dios no es un espectador pasivo, sino que gobierna y conduce todas las cosas. Es como muy parecido a la providencia, los capítulos de la providencia de la Confesión de Fe de Westminster, ¿no? Regulando el mundo según su voluntad. Entonces, en el artículo 8 también asegura que Dios, aunque no es el autor del mal, dispone de medios admirables para convertir ese mal en bien, sobre todo para los creyentes. Entonces, esta es una fe que permite a los creyentes descansar, sabiendo que, como dice Mateo 10:30, ni un solo cabello de nuestra cabeza cae sin su voluntad paternal. Y y finalmente la estructura nos enfrenta, ¿no es cierto?, a la grieta, los capítulos del 9 al 11, que nos hablan de la corrupción total, o sea, el pecado del hombre, ¿no? Entonces es brutalmente honesta, si dicen que esta confesión. El hombre fue creado puro, pero por su propia culpa cayó de esa gracia. Entonces, la ilustración que se usa ahí es la de un espejo, ¿no es cierto?, hecho añicos, o una lámpara cuya luz se ha vuelto tiniebla. El artículo 9 también afirma que el hombre está totalmente prisionero del pecado. Es la doctrina que nosotros conocemos como la depravación total, ¿no? Perdiendo toda integridad. No es que el hombre sea lo más malo posible, como también afirmamos en la Confesión de Fe de Westminster, sino que su ceguera es tal que cuando intenta buscar a Dios por su propia inteligencia, su luz se apaga. Y en la discusión que hubo también en años recientes, en los cánones de Dort, ¿no es cierto?, acerca del libre albedrío, que siempre se utilizaba ese argumento, ¿no es cierto?, para decir que somos libres. Bueno, el artículo 10 también llama a esto un vicio hereditario, el pecado, ¿no? Una inclinación que nos despoja de todo bien. Y esta sección es vital en eh, esta confesión, porque nos recuerda que si nuestra salvación dependiera de nosotros o de nuestra propia justicia, obviamente se derrumbaría el primer soplo. No hay quien busque a Dios, como dice Romanos 3, 10 al 12, ni siquiera por sí mismo, digamos. Entonces, por lo tanto, necesitamos que Dios baje a rescatarnos de nuestra propia ruina. Aquí seguimos revisando un poquito esta confesión. Si los artículos, ¿no es cierto?, que se representaban así
por esa grieta con respecto al pecado, nos muestran ahí la ruina del hombre. Los artículos del 12 al 24 de la confesión nos presentan el mecanismo ahora de la salvación, que es un rescate divino que se puede visualizar como un puente, ¿no? Indestructible, que está sostenido por los pilares de gracia. El primer pilar, ahí aparece el artículo 12, que es la elección. Entonces ahí confesamos que Dios, antes de la creación, separó un pueblo por su sola bondad, inmutable en Cristo, sin considerar en absoluto nuestras obras. Esta elección no es un acto arbitrario, sino finalmente por el puro afecto de su voluntad, es el despliegue de su misericordia para que su justicia brille, recordándonos en el fondo que nadie puede eh, apropiarse de esta gracia por sus propios medios. Es la voluntad soberana de nuestro Dios. Como nos enseña, ¿no? Efesios 1, 4, 5, que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, al analizar esta doctrina, en el fondo es el ancla de nuestra salvación, de nuestra seguridad, porque si nuestra salvación dependiera en cualquier porcentaje, aunque sea mínimo, de nosotros, no habría ninguna duda de que la perderíamos, ¿cierto? La perderíamos en un instante. Pero al depender de la voluntad eterna de Dios, entonces es un regalo que es irrevocable. En el centro de este puente que estamos viendo ahí está los artículos 14 y 15, está la cristología, la estructura de alguna forma que une el cielo con la tierra. Entonces, confesamos ahí, dice la confesión, que en Jesucristo las dos naturalezas, divina y humana, están verdaderas e inseparablemente juntas en una sola persona. Entonces aquí ellos lo plantean muy fuerte y de alguna forma están en contra de un famoso teólogo también que se llamaba Miguel de Servet, y que decían que tenía una especie de imaginaciones diabólicas y quien quería destruir esta unión, ¿no es cierto?, que había en Jesucristo, al mezclar las naturalezas de Jesús o inventar un cuerpo de elementos fantásticos. Entonces, para que Cristo realmente fuera nuestro mediador, debía ser verdaderamente hombre para sufrir en nuestro lugar y también 100%, como entendemos, verdaderamente Dios, para que su sacrificio tuviera un valor infinito, no mezclado las dos naturalezas. Entonces, el, el, este mecanismo que estamos revisando continúa ahora en los artículos 16 al 20, que nos habla de la reconciliación y la justificación. En el fondo funcionan como el pago total de una deuda impagable. Obviamente jamás vamos a estar a la altura del pecado que cometió nuestro Padre, por eso necesitamos ser justificados por nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de Él. En la cruz Dios entierra nuestras faltas y nos considera justos, nos imputa la justicia de Jesús, ¿no es cierto? Sin serlo, ¿no? Esta justicia no se gana, se apropia únicamente por la fe, como dice ahí el artículo 20, la cual, ya sabemos, es un don, es un regalo gratuito del Espíritu Santo que nos permite descansar en la obediencia perfecta de Jesús, o sea, en la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, Cristo es un intercambio legal, ¿no? Cristo toma nuestros harapos de pecado y nosotros somos vestidos con su túnica de justicia. En el capítulo 22, ahí vemos el tema de la regeneración. Eh, Así como un árbol vivo no puede dejar de dar frutos, también el creyente regenerado produce buenas obras. No para comprar la salvación, porque la salvación es por fe, sino como un fruto de gratitud por haber sido ya salvado. Según Efesios 2:10, ¿no es cierto?, nos enseña que somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús, como dice allí, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y finalmente tenemos el artículo 24, que es el rechazo radical de cualquier yugo humano que pretenda añadir algo al rescate de Cristo. Entonces, la confesión en este sentido hace una denuncia fuerte
contra lo que había creado la, la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Eh, como el purgatorio, ¿no es cierto? Los votos monásticos y la confesión, ¿no es cierto?, auricular a un sacerdote como invenciones humanas y astucias de Satanás, que en el fondo desacreditan el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, por eso, el argumento es, si Cristo es perfecto e integral, cualquier intento de redimirse mediante peregrinaciones o méritos propios es como intentar en el fondo iluminar el sol con un fósforo o con una cerilla. Bien. Y lo tercero que aparece en la confesión de fe de La Rochelle, ¿no es cierto? Habiendo ya visto cuáles son los cimientos, ahora se contempla la arquitectura de ese orden visible que está allí, y donde en el fondo la teología se hace carne en la comunidad, los sacramentos y también en la sociedad, que son tres, eh, digamos, grandes argumentos que también aparecen allí, ¿no? Eh, para los reformadores la iglesia no es una invención humana. Hay mucha gente que dice que Jesús no vino a fundar una iglesia, pero la verdad es que la Biblia nos da mucha claridad al respecto. Entonces, por eso decimos que la iglesia no es una invención humana, sino un orden sagrado e inviolable, que fue establecido por Jesucristo mismo. Y eso es lo que aparece allí en los versículos 25 al 33. Se reconoce en el fondo de la iglesia no por la pompa o la antigüedad, sino por una señal clarísima, que es el seguimiento de la palabra pura, o sea, que se predique realmente la palabra de Dios, y la administración fiel de los sacramentos. Entonces, también la confesión es bien tajante al declarar que todos los pastores, los ancianos, que aparecen allí en la iglesia, tienen una igualdad absoluta de poder bajo un solo soberano y obispo universal, y ese es Jesucristo, el pastor de los pastores. Por ello, se rechaza el papado como una estructura que corrompe la verdad de Dios y también falsifica los sacramentos. Entonces, también tenemos ahí en los artículos 34 al 38 los sacramentos, ¿no? Eh, Debemos verlo no como ritos mágicos, sino como prendas y pruebas de la gracia. eh, Dios añade que Dios nos añade, ¿no es cierto?, a través de su palabra para ayudar a nuestra debilidad. Entonces, esta confesión, al igual que la nuestra, solamente reconoce dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. El bautismo es el testimonio de nuestra adopción e injerto en Cristo y se extiende, y aquí hay una diferencia grande con los anabaptistas que vamos a ver después, eh, que incluso se extiende también a los niños de los fieles, pues Dios los recibe en su iglesia junto con sus padres. Por su parte, la Santa Cena nos ofrece una alimentación espiritual real, aunque Cristo está en el cielo. Él nos alimenta, ¿no es cierto?, con su carne y sangre por la acción secreta del Espíritu. Eh, y finalmente, en esta arquitectura teológica vemos el poder público. Entonces, aquí también es importante estos artículos porque nos enseñan que, y hasta ahora, ¿no es cierto?, nosotros tenemos esto bien claro, los reformadores ni nosotros no eran anarquistas, ¿cierto? Al contrario, confesaban que Dios mismo es el autor de los gobiernos y las leyes. Dios instituyó el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, ¿no? Dios ha puesto de alguna forma la espada, ¿no es cierto?, en manos de los gobernantes, no solo para mantener el orden civil, sino para que la religión también sea protegida. Entonces, la confesión exige que honremos y respetemos a las autoridades, que son, en el fondo ahí aparece esta expresión, lugartenientes de Dios, incluso si son gobernantes infieles. Y pensemos que cuando Pablo le estaba escribiendo a la carta a los romanos,
estaban en un periodo bien complejo, pero aún así le dijo que tenían que respetar a las autoridades porque Dios las había puesto. Entonces, eh, concluye, ¿no es cierto?, esta parte, ¿no es cierto?, del poder público ahí en Romanos 13:1 que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, lo que demuestra esta confesión es que el Evangelio de los creyentes que ahora están en contra y que se han transformado en protestantes de la Iglesia Católica no viene a destruir la sociedad, sino a estructurarla bajo el señorío de Cristo, en el fondo llamándonos a ser ciudadanos fieles que pagan sus impuestos y obedecen por conciencia, mientras nuestra lealtad suprema descansa en el Rey de Reyes. Bueno, no vamos a alcanzar a ver todo de la confesión belga, quizás vamos a ver algunas cositas, un poquito de la historia, pero tiene el mismo tenor que la confesión de francesa, galiana o la Rochelle, ¿no? Entonces, la confesión belga no es solamente un documento de papel, sino se transformó aquí, y ahí vemos una ilustración de cómo se lanza, ¿no es cierto?, esta confesión sobre las murallas del castillo. Vendría siendo como un misil espiritual de paz, lanzado finalmente desde la desesperación de un pueblo, ¿no es cierto?, que está siendo perseguido y matado, ¿no es cierto?, hacia el corazón de un imperio hostil. Entonces, la historia cuenta que el 1 de noviembre de 1561, el pastor Guido de Brest, que era un humilde, como dicen los historiadores, pastor ambulante y un aventajado, ¿no es cierto?, alumno de Calvino, realizó un acto de audacia teológica que no tiene precedente al arrojar, ¿no es cierto?, este texto sobre los castillos del muro que se llamaba Tournon. No era un acto de rebelión, en el fondo era una apología, una defensa pública dirigida al rey Felipe II, que como dijimos ya tenía muchas leyes y estaba persiguiendo a los cristianos a muerte, a los reformadores, para demostrar en el fondo que los reformadores no eran sediciosos ni anabaptistas radicales, sino eran cristianos fieles que abrazaban las doctrinas históricas de la Trinidad y la obra de Cristo. Entonces, si pudiéramos hacer una ilustración, podríamos decir que es como un embajador, ¿no es cierto?, que entra en el campamento enemigo sin armas, llevando solo una carta de verdad, sabiendo que este mensaje le puede costar la vida. Eso fue lo que sucedió. Entonces, de alguna forma, Debrez personifica esta exhortación de 1 Pedro 3:15 que nos dice: estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, la confesión belga es el testimonio sellado con sangre de una fe que prefiere la aniquilación física antes que la apostasía espiritual. Eh, existe en el prefacio una declaración que es súper desgarradora, donde afirman estar dispuestos a ofrecer sus espaldas a los azotes, sus lenguas a los cuchillos y sus cuerpos al fuego. Y esto no era una hipérbole, no estaban exagerando nada, no era una hipérbole retórica, era lo que estaba pasando, era una realidad inminente que finalmente el propio Debrez sufrió y validó con su vida al morir, ¿no es cierto?, en la horca 5 años después. Esta confesión tiene 37 artículos que siguen el orden del credo de los apóstoles. Entonces buscaba establecer un puente de entendimiento y de alguna forma lograr tolerancia en una Europa que estaba bien convulsionada. Entonces, aquí podemos ver que independiente de los problemas que estaban enfrentando ellos, vivían de alguna forma con gozo y alegría, incluso bajo el peso de la Inquisición. Entonces reflejaban de alguna forma
lo que nos enseña ahí Apocalipsis 2:10, que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al analizar esta confesión, se logra distinguir, ¿no es cierto?, claramente el reino espiritual de Cristo del orden civil. Entonces, uno es el reino, que ya comenzó, él todavía no, y otro es el orden civil. Entonces, se defiende, ¿no es cierto?, la legitimidad del magistrado como siervo de Dios frente a las acusaciones de anarquía que pesaban sobre los protestantes. Bueno, los protestantes fueron acusados de todo. Entonces, y una de esas cosas era que eran anárquicos. Entonces, la fe, ¿no es cierto?, de Bres, con todo lo que le pasó en su vida, ¿no? Y los hermanos que lo acompañaron en ese tiempo demostró que la verdad bíblica es indestructible. A pesar de ser perseguido y de ser amenazado, eh, Felipe II nunca respondió tampoco con la tolerancia que ellos estaban buscando, al contrario. La confesión belga finalmente se convirtió en el estándar doctrinal más antiguo de los Países Bajos, recordándonos de alguna forma que el Evangelio es una fuerza, en este caso puede saltar muros de piedra y de odio para dar testimonio de la soberanía inmutable de Dios. Bien, vamos a llegar hasta aquí hoy día. Yo les voy a compartir también la presentación que hace un análisis también un poquito hace una comparación con la confesión de Rochelle, aquí les voy a mostrar un poquito, y también una comparación entre los anabaptistas y el papado o la Iglesia Católica en ese tiempo. Y aquí hace la, la revisión de cómo estaba estructurada esta confesión y algunos diagnósticos que finalmente hace comparando ambas confesiones. Así que vamos a quedar hasta acá y si es que alguien tiene alguna pregunta que podamos responder, eh, o quiere compartir algo más para que podamos también ser bendecidos con sus opiniones, este es el momento. Yo, más que nada, continuando con la pregunta que le había hecho en principio y ahora con lo que nos presentó, sobre todo al final en la relación de la Iglesia reformada con el magistrado civil, me gustaría consultarle para saber la visión que tiene respecto a la relación de la Iglesia con el poder del magistrado civil. ¿Y esto en qué sentido lo enlazo con lo que le pregunté al principio? Porque también recordando parte de lo que dice la Confesión de Westminster original, hay un artículo en donde habla del magistrado civil y a mi juicio me parece que le da mucha injerencia al poder civil respecto a tratar algunos asuntos de la Iglesia, porque menciona directamente de que tiene la autoridad para suprimir todas las herejías y blasfemias. Y me parece que a lo largo de la historia de la Iglesia se ha visto muchos ejemplos, malos ejemplos, que le han dado de cierta forma, eh, no quiero ocupar esta palabra, pero mala fama al nombre de Cristo respecto a cómo han tratado esos asuntos, que han sido en ocasiones muy violentas, muy sanguinarias. Podemos ver el ejemplo quizás más claro respecto a la Iglesia Católica con la Guerra Santa, como le llaman. Entonces yo quisiera saber su punto de vista, ¿cómo ve usted una relación sana en ese sentido del magistrado civil con la Iglesia? Claro, son independientes. Los, y lo que aparece en la confesión de fe nos enseña que nosotros debemos respetar a la autoridad civil, al gobierno en este caso, en tanto, digamos, no vaya en contra de nuestros artículos de fe, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si el aborto claramente es un ejemplo de que nosotros no podemos estar de acuerdo con él. Entonces, por eso tenemos libertad de conciencia en ese sentido. Pero en todo lo otro es una institución que, valga la redundancia, fue instituida por Dios, así como el matrimonio.
y son distintos de la iglesia y yo no creo que diga que puede interferir mucho. Tendríamos que tener el artículo ahí enfrente, pero son poderes distintos que que caminan en paralelo y solamente se pueden cruzar en ese sentido. O sea, la iglesia no puede tener injerencia ni al revés tampoco, pero la autoridad civil, si tiene algo que va en contra de nuestra fe, nosotros no estamos obligados a cumplir eso. Sí, Eh, no, que me parecía interesante la pregunta del hermano y, y lo veía desde el contexto donde fueron escritas las confesiones, que igual es súper distinto a nuestro contexto sudamericano, porque mientras que allá en Europa la reforma, además de ser un movimiento, ¿cierto?, religioso, también fue un movimiento político en donde Roma tenía el control de Europa. Entonces, sí, finalmente estos artículos obedecen a eso, pero cuando nos venimos acá nosotros a Latinoamérica, es muy distinto, es muy distinto. De hecho, uno de los primeros, casi de los primeros presbiterianos que llegaron acá a Chile, el reverendo David Trumbull, él predicaba sobre una iglesia libre en un estado libre, así lo cuenta el pastor ya fallecido Juan Werle, historiador cristiano chileno. Y es súper interesante como este punto en particular obedece precisamente a una cuestión de contexto cultural, de contexto político. Entonces, quizá igual interesante verlo por ahí. Yo le quería hacer una pregunta, profesor, sobre finalmente en dónde citamos o a dónde situamos a, ¿cómo se llama el señor este? La Febre. ¿Cómo lo situamos? Bien, me quedo un poco confundido, no sé si situarlo en la protesta, o sea, en la reforma protestante, o si lo seguimos dejando en Roma, porque Roma lo herejizó y después sí. lo desherejizó. Entonces, ¿cómo extraña su posición? Sí, es extraña, pero digamos que era comparado con Erasmo, digamos que un poquito menos que Erasmo, pero en el fondo hizo algo súper bueno, que fue la traducción al francés, entonces democratizó, si seguimos hablando de política, la escritura para los creyentes, entonces, eh, pero claro, es media gris. Pero yo diría que en el fondo es un precursor, al igual que muchos sacerdotes también. ¿Alguien más? A mí me llamó la atención esto, y que pasaron casi 1000 años de silencio, o sea, pero obviamente siempre hay un remanente fiel, pues, si eso está claro, si por eso finalmente se tradujo en una reforma. Pero claro, y tiene que ver con todo el medioevo, ¿no es cierto? Con ese apagón cultural y intelectual que hubo en ese tiempo y que obviamente la reforma de alguna forma lo despierta. Bien, hermanos, vamos a terminar hasta aquí hoy día. Eh, si Dios quiere, nos veremos la próxima semana. Vayan haciendo los cuestionarios y de a poquito el ensayo. Y bueno, ahí están las confesiones, sí, igual es interesante leerlas, eh, cotejarlas, compararlas, porque igual nos ayudan bastante. Voy a pedir a nuestro hermano Luis Oces, por favor, que él nos dirija con una oración ya para finalizar. Amén. Gracias, Señor. Te damos por este día. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia, por tu provisión, por tu cuidado. Te damos gracias también por este tiempo de clases que hemos tenido. Señor. Pido, Señor, que nos ayude a cada día conocerte más por medio de tu palabra, a poder abrazar
más también nuestra historia, pero no solo desde un punto de vista intelectual, sino que, Señor, estas verdades que aparecen en estas páginas sean una realidad práctica en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejores para tu gloria, para tu honra, para que tu nombre sea glorificado en toda la esfera de nuestra sociedad. Gracias te damos por todas las cosas. Bendice a nuestro profesor y a cada uno de nuestros hermanos que está aquí Amén. presente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.